Un abrazo inmenso para toda la quejilá de Yahweh en el mundo entero. Hoy vamos a hacerle un repaso del libro de Ruth, estudiando Ruth. Es un estudio que Yahweh me dio y lo he retomado desde, aquí tengo la fecha, domingo 23 de marzo. Fecha gregoriana por supuesto. Con esta historia que vamos a mirar nuevamente, porque yo creo que muchos de los que hoy escuchamos lo han leído una y otra vez. Esta historia está dividida en dos partes. Vemos cómo nos da nuestro Elohim Yahweh un ejemplo de redención en Yahshua. Una redención para su pueblo. ¿Y qué es redención? ¿Qué es redimir? Me preguntaba un día una amadita. Y entonces tenemos para recordar o para aprender que redención, redimir, es pagar el precio por un esclavo. Esta historia que vamos a leer hoy, una historia bastante corta, un libro que solamente tiene 4 capítulos, cortos más bien, pero lo semejo yo a lo pequeño que es el pueblo de Israel, a lo pequeño que es y todo lo que nos da, porque nos da una vida olam. Y sabemos que es Yahudí, es judío, el único hombre y el único nombre dado a los hombres para nosotros poder ser salvos. Tener la Yasha, la salvación de Yahshua. Es Él, nuestro Adón Yahshua. Un pueblo escogido, tal vez uno de los más pequeños del mundo. Y así mismo pasa con esta historia. Esta historia es la historia basada en 2 mujeres, ¿no? Y vemos también de dónde viene la raíz de los nombres de estos personajes, de los personajes principales. La época que vivía Ruth y este pueblo era un tiempo muy difícil, el pueblo de Yahudá, el pueblo de Israel y Moab también. Fue un tiempo muy difícil, inclusive mirándolo y mirándolo en todos los aspectos, es parecido a lo que hoy vivimos en el mundo, es parecido a lo que hoy vive nuestro país. No habían buenos gobernantes, la maldad era la carta de presentación, tanto que gobernaban eran los jueces, el pecado abundaba, todo estaba en decadencia, todos hacían lo que bien les parecía. O sea que era una anarquía total, inmoralidad sexual, degenero político, un degenero religioso, la pobreza era desastrosa. Fue así más o menos durante 400 años después de la muerte de Yahoshua, de Josué, hasta el tiempo de Samuel. Y esas épocas duras, cuando los incrédulos, los apartados de Yahweh, gobiernan, definitivamente eso sucede, entonces todo se contamina. Cuando la gente está apartada del creador del universo, todo es un caos, todo se contamina y se contaminó por un gran tiempo. Luego nuestro Elohim Yahweh nos permite tiempo también de refrigerio. Yo tomo todo lo que, y es así, lo que leemos en la Torá, lo tomamos para nosotros hoy, porque todo nos representa, porque nosotros sabemos que lo que fue, hoy es. La maldad definitivamente no dura para siempre. Y como escrito está, esta época de maldad también pasará. Le damos agradecimientos a Yahweh por eso. Aleluya, Yahweh es bueno. Entonces, desglosaremos algunas palabras. El nombre de Ruth tiene 2 raíces, viene de 2 raíces. Reu, que significa compañera
o vecina. Otra raíz de la que viene el nombre Ruth es Ra, que significa cuidar, apacentar o gobernar. Por eso son tan importantes los nombres, porque los nombres siempre nos dicen algo de la personalidad de cualquier ser. Por ejemplo, Noemí, que era la suegra de Ruth, Noemí significa dulzura. Y Noemí es la esposa de Elimelech. Elimelech también tiene su nombre o raíces impresionantes. Eli, que viene de la palabra el Adón. Eli es el Adón, o sea, el Señor. Y Melech, pues por supuesto, significa rey. Entonces, cuando decimos Elimelech, significa mi Eloh es rey. Qué belleza, ¿no? Y recordemos que cuando Yahshua, nuestro Adón, estaba colgado en el madero, lo que él decía con desespero en medio de su agonía, Eli, Eli, lema sabachthani, que no es más que decir, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Tremendo. Nos fijamos en lo que significan los nombres. Es impresionante. Eli, Keli, lema sabachthani. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Mi Eloh es rey, es lo que significa el nombre del esposo de Noemí. Y también vemos el significado de los dos hijos de Noemí y Elimelech. Los dos hijos, el uno se llamaba Elión, que era el esposo luego se hizo esposo de Orfa, y Malión, que fue el que se hizo esposo de Ruth. Elión significa enfermizo y Malón significa exterminio. La situación de Yahudá estaba muy tensa, muy difícil, muy crítica. Había mucha pobreza. Entonces ellos, Elimelech y Noemí, decidieron emigrar a Moab. Moab, por supuesto, tierra de los moabitas, se fueron con sus dos hijos. Siendo ellos judíos, se fueron con sus dos hijos a Moab. Partieron a esta tierra de gente pagana, de gente que no amaba ni respetaba al creador del universo, a nuestro Eloh. Pueblo idolátrico. Y allí mueren Elimelech, el esposo de Noemí. Sus dos hijos ya entonces crecieron y se casaron con dos moabitas. Los hijos, siendo judíos, se casaron con dos moabitas, Orfa y Ruth. No tuvieron hijos, no. Y estos dos hombres también murieron. Se fue una familia de una manera impresionante. Fue una tragedia terrible para Noemí al quedar viuda y luego mueren sus hijos. Muy dura tragedia al quedarse sola y sin nietos. Y sobre todo que en esa ciudad había un agravante, que la mujer viuda y sin hijos tenía solo dos opciones para poder sobrevivir. Una, darse como esclava o entrar a la prostitución. Prácticamente una sentencia terrible. Una mujer sin una descendencia. Nada valía. Ella no tenía valor. Noemí con seguridad fue muy buena suegra. Fue muy buena suegra porque sus nueras estaban con ella, le tenían mucho respeto y mucho cariño. De ella recibió cariño, respeto y consideración. Noemí también fue muy especial con estas muchachas. Vamos a leer un poco. Libro de Ruth, capítulo 1, del 1 al 5. Dice textualmente: en el tiempo en que Israel era gobernado por los jueces, hubo una época de hambre en toda la región. Entonces un hombre de Belén de Judá
llamó a Elimelech, se fue a vivir por algún tiempo al país de Moab. Con él se fue también su esposa Noemí y sus 2 hijos, Malión y Quelión. Todos ellos eran efrateos, es decir, eran de Belén. Llegaron pues a Moab y se quedaron a vivir allí. Pero sucedió que murió Elimelech, el marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Más tarde, cuando estos muchachos ya crecieron, se casaron con 2 mujeres moabitas. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra era Ruth. Pero al cabo de unos 10 años de casados, murieron también. Estos 2 hombres también murieron, Malión y Quelión. Y Noemí entonces, pues por supuesto, se encontró desesperada, sin hijos y sin esposo. Terrible situación. Entonces, ahí empezamos con este resumen del relato del comienzo de esta historia, que nos enseña mucho, muchísimo nos enseña. Sigamos con el verso del 6 al 14 del capítulo 1 de Ruth, que es el que comenzamos a leer. Dice: un día Noemí oyó decir en Moab que el Adón Yahweh se había compadecido de su pueblo y que había puesto fin a la época de hambre. O sea que por la razón por las cuales ellos tuvieron que emigrar de Yahudá, pues ya había pasado. Entonces decidió volver a Yahudá acompañada de sus nueras. Salió del lugar donde vivían, pero en el camino les dijo: oiga, Noemí le dijo a las nueras: oiga muchacha, anden, vuélvanse a su casa con su madre, que Yahweh les trate siempre con bondad, como también ustedes me trataron a mí y trataron a mis hijos. Seguramente fueron muy buenas esposas, muy cariñosas, muy atentas, cuidaban tal vez a sus esposos como debía. Dice Noemí, y que Yahweh les permita casarse otra vez y formen un hogar feliz. Luego Noemí entonces les dio un beso de despedida, pero ellas no querían dejarla sola y se pusieron a llorar y le dijeron: no, nosotras volveremos contigo a tu país. Y Noemí siguió insistiendo: váyanse, hijas mías, váyanse. ¿Para qué quieren seguir conmigo? Yo ya no voy a tener más hijos que puedan casarse con ustedes. Ande, vuélvanse a casa. Yo soy muy vieja para volver a casarme. Y aunque tuviera aún esa esperanza, en esta misma noche me casaría y llegaría a tener más hijos, pues a lo mejor. Entonces, ¿irían ustedes a esperar hasta que fueran mayores para casarse con ellos? Por favor. ¿Se quedarían sin casar por esperarlos? No, hijas, no, de ninguna manera. El Adón ya había enviado amargo sufrimiento a mí, pero más amarga sería la pena mía al verla sufrir también a ustedes. Entonces ellas, al oír esto que les decía su suegra Noemí, pues se pusieron a llorar nuevamente. Pero por fin Orfa dijo, pues, tal vez en su pensamiento, pues, tiene esta razón nuestra amada Noemí. Entonces Orfa se despidió de su suegra con un beso y pues por supuesto se despidió de Ruth, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí volvió y le insistió: mira, tu cuñada se vuelve a su casa, a su país, a sus dioses, vete tú con ella. Le sigue insistiendo, ¿no? Aquí vemos nosotros que nosotros como pueblo de Yahweh no debemos darle consejos a nadie en la carne. Esa clase de consejos no se pueden dar sin la guía del Ruach HaKodesh en nuestras vidas, sin que sea una inspiración de Yahweh, porque a veces cometemos errores y decimos humanamente lo que no debemos decir. Noemí en este caso estaba tan compungida y tan triste que ella no quería nada. Yo creo que ella se le desvaneció la mitad de la vida, sin esposo, sin hijos. Ella estaba destrozada, estaba demasiadamente amargada en su corazón, su corazón sufría.
Entonces dice el verso 15, que vuelvo y lo repito: Noemí le insistió a Ruth: mira, hija, tu cuñada se vuelve a su país y a sus dioses, vete tú con ella. Pero Ruth le contestó: no me pidas que te deje y que me separe de ti. Iré adelante, iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elok será mi Elok. Tremendo, ¿no? Tremendo esto. Yahweh me permite tener una reflexión impresionante con esta historia. Nuestro abacado Yahweh tiene todo bien calculado para cada uno de sus hijos. Yahweh hace que su propósito se cumpla con cada uno, aunque nosotros no seamos Yahudí. Nuestro Elok Yahweh nos da la oportunidad de ser parte de los suyos, de los Kadoshim. Y la historia de Ruth es un gran ejemplo. Nosotros, aunque amemos mucho a nuestro país, aunque amemos mucho a nuestra familia, inclusive amando nuestra familia, nuestros hijos, nuestro país, no estamos obligados a ser esclavos, a seguir un legado que no nos traiga bendición. Nosotros debemos de seguir lo que Yahweh pone en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que nos da Shalom. Quiero explicarme un poco. La ciudad de Moab era llena de pecado y de un desenfreno terrible. Había mucho caos. Hay un texto muy especial que nos confirma esto que estoy diciendo. En el libro de Génesis, capítulo 19, verso 17, dice: cuando Yahweh estaba fuera de la ciudad, uno de los malaj dijo: corre, huye, ponte a salvo, no mires atrás, ni te detengas por nada en el valle. Corre, corre por tu vida, vete a las montañas si quieres salvar tu vida. Eso lo dice nuestro abacado Yahweh en medio de una ciudad que está en caos. Nosotros no debemos quedarnos ahí, porque ahí es donde estamos trabajando, donde estamos viviendo o donde está nuestra familia. Pero si la ciudad está en caos, si en la ciudad están pasando cosas terribles, huya, ponte a salvo, no mires atrás ni te detengas por nada en el valle, corra por tu vida, vete de ahí si quieres salvarte. Muchas veces toca soltar, muchas veces toca dejar atrás el país, la ciudad o inclusive la misma familia para buscar un mejor futuro, una estabilidad que no solamente sea económica, sino emocional y ruajaní, porque muchas veces el país donde estamos no nos trae la shalom, no nos trae el bienestar ni la estabilidad que nosotros necesitamos. Hay que soltar. Y para soltar las ataduras que esclavizan, para salir de una vida de pecado o de esclavitud o de desorden o de soledad o de tristeza o de desenfreno, el Yahweh utiliza o usa situaciones o personas que uno ni siquiera se lo imagina, lo que menos uno se imagina, lo que menos uno lo espera, con tal de cumplir, por supuesto, su propósito en nuestras vidas. El Abba nos quita, el Abba nos pone, el abacado Yahweh nos mueve como Él bien le parece. Inclusive usa, transforma las maldiciones en bendiciones para bendecirnos. Moab e Israel eran completamente opuestos en todos los aspectos. En aspectos culturales, políticos, religiosos, sociales, económicos. Sin embargo, el Yahweh moldea y transforma tanto que la expresión de la moabita Ruth, al decirle a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Elok será mi Elok, es un ejemplo indiscutible de la bondad y de la grandeza de nuestro Elok Yahweh para la humanidad. Es una expresión de esperanza. Es una expresión de confianza y nos confirma cómo el Abba une a las personas de cualquier cultura para que pertenezcan a su cajal, a su casa, a su pueblo. Porque Ruth era moabita, totalmente contraria a la jabada, a ese amor por el pueblo de Yahweh. Este pueblo moabita detestaba a los yahudí.
Pero mire Yahweh cómo tomó a una mujer moabita para que perteneciera también a su familia, a su pueblo, a su cajal, para que hiciera parte de su reino Olán. Entonces, inclusive así los líderes, los gobernantes, sigan en una arrogancia, porque en esa época David y Moab siguieron en desacuerdo, pero el confiar de que lo malo, lo contrario, Yahweh con seguridad, cuando uno menos lo espera, Yahweh lo cambia, lo transforma. Y Él nos lo deja muy claro en este texto. Es impresionante. Isaías 16:5 dice, por ejemplo, un descendiente de David alcanzará el reinado. Reinado estable, fundado en la bondad. Será un juez honrado que establecerá el derecho y hará llegar pronto la Sheduká, la justicia. Es algo muy bonito, algo muy especial cuando Yahweh cambia lo malo, lo contrario, las maldiciones en bendiciones. Yahweh no pasa por alto el pecado. Por supuesto que las personas tienen que pagar o tenemos que pagar las consecuencias del pecado. Pero nuestro abacado Yahweh nos da la oportunidad hasta el último momento de nuestras vidas para que se cambie esa actitud de perdición por una bendición, por una vida Olán con Él en el reinado de Yahshua. Ay, es tan bonito ver esto. Nosotros vemos aquí de una manera muy bonita cómo se convenció Ruth, cómo convenció Ruth a su suegra y decidieron seguir juntas. Cómo Yahweh puso en el corazón, el creador del universo, puso en el corazón, en el lev de esta mujer, querer cambiar. Deja atrás su familia, deja atrás su país, deja atrás toda la idolatría, todo lo que ella había aprendido, lo deja atrás para seguir a su suegra. Por supuesto, yo creo que el esposo en los 10 años que estuvieron de matrimonio, porque ahí dice que a los 10 años de haberse casado murieron, ¿no? Entonces, en el tiempo que estuve de matrimonio, tal vez el esposo de ella, tal vez le enseñó Torah, porque Noemí y su familia, Elimelech, eran hijos de Yahweh, conocedores de la Torah. Sigamos leyendo del 18 al 19 del capítulo 1 de Ruth. Pero yo vuelvo otra vez mi Torah. Del 18 y 19. 18 y 19. Dice, al ver Noemí que Ruth estaba decidida a acompañarla, no le insistió más. Y así las dos siguieron su camino hasta llegar a Belén. Cuando entraron a Belén, hubo un gran revuelo con todo el pueblo. Las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Yo me imagino que Noemí tuvo que haber llegado muy desmejorada. Imagínense, irse con esposo y con hijos y luego llegar sin nada. Sin nada. Ella tenía una amargura y un dolor en su corazón demasiado grande. Ella no quería nada. Entonces la tristeza y el dolor lo reflejaban en su aspecto físico tal vez, en su rostro. Tanto que dijeron, ¡oh, no! ¿Es esta Noemí? Pero ella le respondía, ya no me llamen Noemí, porque sabía que Noemí significaba dulzura. Llámenme Mara, porque el Eloh, el Shaddai, me ha llenado de amargura. Salí de aquí con las manos llenas y ahora las traigo vacías, porque así lo ha querido Yahweh. ¿Por qué me llaman Noemí? Si el Adón, Yahweh, el Shaddai, me ha condenado y me ha afligido. Qué triste y qué doloroso para Noemí tener que reconocer que ya después de que se había ido
con su familia, llegaba completamente sola, sin nada, sin nada. Debe ser muy doloroso esta situación para esta mujer. Dice, a ver, yo sigo leyendo aquí. Así fue como Noemí volvió a Moab con Ruth, su nuera moabita, y llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada, o sea que llegó en plena fiesta de Chabot. Noemí tenía un pariente por parte de su esposo, Elimelec, que su pariente se llamaba Box, y era muy rico y muy influyente. Un día Ruth le dijo a Noemí, déjame que vaya al campo a ver si alguno de los trabajadores, segadores, los que cosechaban, me permite ir detrás de él recogiendo las espigas. Yo les comentaba hoy a los amaditos que eso me recordaba una historia que me contaba mi esposo, que cuando estaba pequeño, preadolescente, él vivía por una calle, un barrio de la ciudad donde habían muchas trilladoras de café, y que él pequeñito, pues de familia pues humilde, entonces él se iba para las trilladoras a recoger los granos de café que caían de los costales cuando los bajaban de los camiones hacia la trilladora, hacia el lugar pues de las bodegas, y caían los granitos de café que se salían por los rotos de los costales, y él recogía la libra, el kilo de café, iba y lo vendía, y entonces con eso él tenía para comprarse sus dulces, sus golosinas, y también para ir a cine los fines de semana. Eso a mí se me hace que esto hace parte de un mandamiento de Yahweh. Esto me lleva a mí aquí a Levítico 19, del 9 al 9 y 10. Levítico 19, 9 y 10. Vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Levítico 19, 9 y 10 dice, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no recojas hasta el último grano de tu campo, ni rebusques las espigas que hayan quedado. No rebusques todas las uvas de tu viña, ni recojas las uvas caídas. Déjalas para que los pobres y los extranjeros puedan recoger lo suyo. Yo, Yahweh, lo digo, el Eloh de ustedes. Nuestro abacado Yahweh siempre acostumbra cuando daba una orden de un mandamiento, él decía, yo Yahweh lo digo, como siempre lo he dicho, como poniendo el sello de la palabra que él decía. Muy bonito, me pareció muy lindo. Entonces llegaron a Belén, a la casa de pan, porque así significa la palabra Belén, casa de pan. Se sorprendieron al ver a Noemí, tal vez porque estaba muy desmejorada. La tristeza y el dolor de sentirse sola eran muy duros, una situación realmente muy terrible, pues tanto que no la reconocían. Estaba tal vez demasiado demacrada. El verso 20 y el 21, vuelvo y lo repito, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque nuestro Eloh, el Shaddai, me ha llenado de amargura. Salí de este lugar con las manos llenas, y ahora regreso a mi país con las manos vacías, a mi ciudad con las manos vacías, porque así lo ha querido Yahweh. ¿Por qué me llamas entonces Noemí, si Yahweh el Todopoderoso me ha condenado, me ha afligido? Tremendo, ¿no? Como buena hija de Yahweh, conoce la Torá y sabe lo que significa esa palabra Mara. Por eso leímos el capítulo, no lo hemos leído, Éxodo capítulo 15, del 23 al 25. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 15, del 23 al 25. Dice textualmente, cuando llegaron a Mara, no pudieron beber agua del agua de allí porque era amarga. Por eso llamaron a Mara a ese lugar. La gente empezó a hablar mal entonces de Moisés, y preguntaban,
¿qué vamos a beber entonces? Entonces Moshe pidió ayuda a Yahweh, y él le mostró un arbusto. Moshe echó rama de ese árbol al agua y el agua se volvió dulce. Él echó parte de ese árbol al agua y el agua se volvió dulce. Como buena hija de Yahweh. ¿Y quién es el árbol de vida que nosotros tenemos? El que nos da dulzura. ¿Quién es? Es Yahshua, nuestro Mashiach. Él es el único, Yahshua es el único que cambia nuestro lamento en alegría. Regresaron a Israel juntos y comenzaron justo en la Moedín, en la fiesta del Shavuot. Y dice el verso 22, así fue como Noemí volvió a Moab con Ruth, su nuera, la moabita, y al comenzar la cosecha de la cebada. Pero la amargura y la tristeza realmente invadían el alma de Noemí. Y a pesar de eso, la actitud de amargura de Noemí, Ruth quiso seguir con ella para apoyarla, para cuidarla. Aquí se refleja el ajabá, del amor de Yahweh con una persona que no es del pueblo suyo, no es de Yahudí, pero pertenecía al pueblo de Yahweh. Porque Yahweh le había hecho un llamado tal vez en el corazón de Ruth. No era del pueblo de Yahshua, no era de su pueblo escogido, pero Yahweh, a pesar de eso, quiso que ella perteneciera al pueblo de Yahweh. Tremendo, ¿no? En Deuteronomio 23:3 dice una palabra que me pareció tremenda, pero está escrita. Dice 23:3 de Deuteronomio, dice, los amonitas y los amonitas y los moabitas, o sea, donde era Ruth, moabita, no serán nunca admitidos en la casa de Yahweh, ni aún después de la 10ª generación. Porque cuando ustedes pasaron por su territorio después de haber salido de Egipto, de Midian, ellos no le ofrecieron agua ni los alimentos. Además, a través de Balaam, hijo de Beor, lanzaron maldiciones contra ustedes. Entonces uno piensa aquí, ¿y esto aquí qué? Pero nuestro Adón Yahshua dijo que él a los suyos vino, pero ellos no lo recibieron. Pero entonces, a los que creen en su nombre, a los que sí lo recibieron y creen en su nombre, les dará la oportunidad de pertenecer a su pueblo. Hasta el momento vemos que nos queda claro que todos los malos o buenos, ricos o pobres, hijos de Yahweh o no, todos vivimos tiempos buenos y también tiempos difíciles, tiempos de desgracia. Entonces la enseñanza es que no importa lo que usted haya vivido, no importa por lo que usted haya tenido que pasar, no importa lo que usted esté viviendo ahorita, hoy mismo en su vida, aún si has caído en tentación o si te has quedado de un momento a otro solo, sola, sin empleo, sin nadie, todos se hayan ido de su vida y esté sola, esté prácticamente humanamente desamparada, o si has transgredido la Torá, aún para ti hay esperanza, aún para ti hay esa tisbá. No es el fin para ti. Puede que estés pasando un desierto, puede que estés pasando una prueba de fuego, pero siempre hay una tisbá, hay una esperanza. Es Yahshua. De la mano de Él podemos superar lo que sea. Lo que sea. A pesar de lo que sea, no dejes de confiar. No puedes sentirte como si no tuvieras esperanza, como uno de los videos que les mostré esta semana, el joven que dice, siento que no tengo alma. No, porque un día el Ruach HaKodesh de Yahweh sopló vida en el vientre de su madre. No podemos sentirnos en derrota. Aquí puede uno mirar y tomar muy presente
el libro de Segunda de Crónicas 7:14, donde dice: exclamó Yahweh, el Elot de Israel, ni el cielo ni en la tierra hay un Elot como tú, que cumples tu brit, tu paz, tu pacto y muestras tu bondad para los que te sirven de todo corazón, que has cumplido lo que prometiste a David mi padre, uniendo así la acción a las palabras en este día. A la hora de la verdad, cuando Él obtiene un plan, un propósito en una vida, no importa la genética que tiene usted, no importa la genética que tengamos, no importa lo que haya pasado en nuestras vidas, no importa lo que estemos viviendo, no importa tan hondo hayas caído, no importa lo que estés sufriendo, no importa lo que hayas hecho, no importa la genética de la cual usted viene, no importa la herencia que usted trae, si Yahweh tiene un propósito en su vida, no importa su historia del pasado, cualquiera que sea su herencia, si el Yahweh tiene un propósito en su vida, lo rescata, la rescata y será para él un nuevo comienzo en Yahweh. Ahí está el ejemplo de la redención del Mashiach para con una persona. No importa lo que hayas vivido o qué tan hondo hayas caído. Yahweh es campeón en cambiar lo amargo por dulce, las tinieblas en luz. Sigamos con la historia de Ruth en el capítulo 2, cuando entraron a Belén. Capítulo 2, del 1 al 13. Sigamos leyendo, que Ruth es una historia muy interesante y es corta. No son sino 4 capítulos y no son tan largos. Noemí tenía un pariente por parte de su esposo Elimelech, que se llamaba Boaz, y era muy rico y muy influyente. Un día Ruth le dijo a Noemí: déjeme que vaya al campo a ver si algún segador me permite ir detrás de él recogiendo espigas. Ya lo habíamos dicho. Ve, hija mía, le respondió su suegra. Entonces Ruth pues fue al campo y se puso a recoger las espigas que dejaban los que estaban cosechando, y tuvo la bendición de que aquel campo fuera de Boaz, que era el pariente de Elimelech, o sea, el esposo de Noemí. Y en eso Boaz llegó de Belén y saludó a los que estaban cosechando. Les dijo: shalom, shalom con ustedes. Que Yahweh les bendiga a ustedes, le respondieron ellos. Luego Boaz le preguntó al capataz de toda la finca, le dijo: oiga, ¿de qué familia viene esa muchacha que está allá recogiendo? Se estaba dirigiendo a Ruth. El capataz le contestó: ella es una moabita que vino de Moab con Noemí y me pidió permiso para ir detrás de los segadores recogiendo espigas, y se ha pasado trabajando toda la mañana, hasta ahora mismo que ha venido a descansar un poco. Entonces Boaz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a ningún otro campo. Mire cómo aquí Yahweh empieza a hacer una obra en la vida de Ruth. Al decir Boaz a Ruth que no vaya a otros lugares, porque con seguridad la iban a maltratar, la iban a tal vez a humillar, porque como ella era una extranjera, ella no era de ahí, y a cualquiera le preguntaban y decía: ella no es de aquí, ella es una extranjera, y más si es una moabita, una mujer que viene de un pueblo que odia a Israel, que no tiene nada que ver con las cosas de Yahweh, según las personas. Entonces Boaz quería protegerla de eso, y Boaz le dice: hija mía, la diferencia de edad tal vez era bien notoria. Dice: no vayas a recoger frutos en otro campo. Boaz se da cuenta de que es la viuda de su primo
Malón. Le da a entender cómo esta joven, siendo extranjera, dejó a su padre y a sus padres allá, a su padre y a su madre, por seguir a la mujer que le dio la oportunidad de tener un esposo, le dio la oportunidad de tener un hogar de Yahweh, porque el esposo de ella era Yahudí, porque la familia de Elimelech eran judíos. Porque ella dejó todo, ella dejó su idolatría, dejó ese mundo pagano para seguir en un hogar con Yahweh como su único Elog. Sigamos leyendo Ruth capítulo 2 del 14 al 18. Dice, a ver, yo quiero leer desde antes. Vamos a leer desde el 5. Luego Boz le preguntó al capataz, ya leímos esto, desde el 8. Entonces Boz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas en ningún otro campo, quédate aquí con mis criadas y luego síguelas a donde vas, que los segadores están trabajando y he dado órdenes a mis criados para que nadie te moleste. Cuando tengas sed, ve donde están las vasijas de agua y toma de la que ellos sacan. Ruth se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le preguntó a Boz, Señor, ¿por qué se ha fijado usted en mí y es tan amable conmigo siendo yo una mujer extranjera? Boz le respondió, sé muy bien todo lo que has hecho por tu suegra. O sea, ya Boz ya se dio cuenta por medio del capataz que era había sido la esposa de su primo, del que había muerto. Entonces sabía que era pariente. Ya sé lo que has hecho por tu suegra y que murió tu marido. Y también sé que dejaste a tus padres, a tu patria, por venir a vivir con nosotros, que éramos gente desconocida para ti. Que Yahweh te pague, que Yahweh te bendiga por eso, que Yahweh, el Elog de Israel, en quien has buscado protección, te permita por todo lo que has hecho. Entonces ella le contestó, usted es muy amable conmigo y sus palabras me llenan de aliento y de alegría. Me ha hablado usted con mucho cariño, aunque yo ni siquiera soy como una de sus criadas. A la hora de comer, Boz llamó a Ruth y le dijo, venga, niña, para acá. Toma un pedazo de pan y mójalo en esta salsa de vinagre. Ruth se sentó junto a los segadores y Boz le dio un grano tostado. Ella comió hasta quedar satisfecha y todavía le sobró. Luego, cuando fue otra vez a recoger espigas, Boz ordenó a sus criados, dejen que también recoja espigas. O sea, como quien dice, de lo que ustedes están cosechando, deje caer espigas al suelo, entre los manojos de cebada, no se lo impidan. Y aún dejen caer algunas espigas de sus propios manojos para que ella las recoja. Y nadie, por favor, la moleste. Ruth recogió espigas en el campo de Boz hasta que llegó la noche y lo recogió con ella y dio al desgranarlo más de 20 kilos de cebada. Regresó entonces a la ciudad cargada con grano y fue a mostrárselo a su suegra y después sacó lo que le había sobrado de la comida y se lo llevó también a su suegra Noemí. ¿De dónde trajiste todo esto hoy? ¿Dónde trabajaste?, le preguntó Noemí. ¿Dónde recogiste tantas espigas? Ella le dijo, toda Rabá Yahweh, bendito sea el que te haya ayudado de esa manera. Y Ruth le contó a su suegra con quien había estado trabajando. El hombre con quien he trabajado se llama Boz, le dijo. Entonces Noemí le contestó, que Yahweh lo bendiga. Le ha sido bondadoso con nosotros ahora como antes lo fue con los que ya han muerto. O sea, él también fue bondadoso con mis hijos. O sea, Boz. Por eso es uno de los que tienen el deber de protegernos. Ruth le añadió, también me dijo que siga yo trabajando con sus criadas hasta que termine la cosecha. Entonces Noemí respondió a su nuera, hija mía, ¿te parece bien que te quedes con sus criadas y que no vayas a ningún otro campo para que nadie te moleste? Le dijo las mismas palabras que le dijo Boz, que no vaya a ir a otro lugar, que se quede ahí.
Entonces Ruth siguió pues recogiendo sus espigas con las criadas de Booz hasta que se terminara la cosecha de la cebada y trigo. Mientras tanto vivía en compañía de su suegra. Tremendo, esto es hermoso. En esas épocas de la historia, cuando una persona quedaba viuda, el deber era que en caso de la mujer debía un varón pariente, el pariente más cercano, la acogiera y se casara con ella. Un cuñado o un primo del muerto. Si había algún inconveniente, entonces le tocaba al siguiente pariente y así mismo en su orden. Eso fue lo que pasó ahí. Entonces sigamos leyendo para seguir entendiendo Ruth capítulo 3 del 1 al 14. Dice: en un día Noemí le dijo a Ruth: hija mía, yo debo buscarte un esposo que te haga feliz. Mira, nuestro pariente Booz, con cuyas criadas estuviste trabajando, va a ir esta noche al campo a separar el grano de la paja. Haz pues lo siguiente: báñate bien, perfúmese, póngase bonita, póngase su mejor vestido y vaya para allá. Pero no deje que Booz te reconozca antes que termine de comer y beber. O sea, que él terminara de cenar. Fíjate bien en dónde se acuesta a dormir. Entonces ve y con harto cuidado y respeto, por supuesto, ve y destápale los pies y acuéstate allí. Luego él mismo te dirá lo que debes hacer. Ruth le contestó. Leo hasta el 14. Ruth le contestó: haré todo lo que me has dicho. Ruth se fue al campo, hizo todo lo que su suegra le dijo, le había mandado. Booz comió, bebió y se mostró muy contento. Luego se acostó a dormir junto al montón de grano. Más tarde Ruth llegó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche Booz se destapó de pronto y al darse vuelta se sorprendió de que una mujer estuviera acostada a sus pies. ¿Quién eres tú?, preguntó Booz. Soy Ruth, su servidora, contestó ella. Usted es mi pariente más cercano y tiene el deber de ampararme. Quiero que se case usted conmigo. Oiga, de una se lo dijo. Lanzadita la muchacha. Que Yahweh el Adón te bendiga, dijo Booz. Ahora más que nunca has mostrado que eres fiel a tu difunto esposo. ¿Esto por qué pasó? Porque eso era una forma de proteger a las mujeres viudas y solas en ese tiempo, porque como ya lo dijimos antes, la mujer que quedaba sola y viuda, la única opción que tenía era o regalarse como esclava o volverse prostituta. Entonces la forma era que un pariente cercano debería de casarse con ella. Era un deber. Esos eran los deberes que habían allá. Entonces dice: bien podría haber buscado, dice, ahora más que nunca has mostrado que eres fiel a tu difunto esposo. Bien podría haber buscado a otro más joven que yo, pobre o rico, pero no lo has hecho. No tengas miedo, hija mía, que todos en mi pueblo saben ya que eres una mujer ejemplar. O sea, sabían que ella era una mujer íntegra, era una mujer virtuosa. Por eso yo haré lo que me pidas. Sin embargo, aunque en verdad que soy pariente cercano tuyo, tú tienes otro pariente aún más cercano que yo, porque el orden era el que el pariente más cercano era el que tenía que hacerse cargo de ella y casarse con ella. Entonces dijo: quédate aquí esta noche. Si mañana él quiere cumplir con sus deberes de pariente, que lo haga. Pero si no lo hace, pues te prometo delante de Yahweh que yo lo haré. Ahora duérmete hasta que amanezca. Ruth durmió en aquella noche a los pies de Booz. Al día siguiente se levantó antes del amanecer, cuando todavía estaba muy oscuro, porque Booz había dicho: nadie debe saber que esta mujer ha venido al campo. Entonces Booz le dijo: quítate la capa y sujétala bien. Mientras Ruth sostenía su capa, Booz echó en ella más de 40 kilos de cebada. Luego la ayudó a echar la carga sobre el hombro y ella se fue a la ciudad. Cuando Ruth llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó: ¿qué tal te fue, hija mía?
Ruth le contestó todo lo que Boaz había hecho por ella y añadió, me dio toda la cebada y me dijo que no debes volver a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemi dijo, ahora, hija mía, espera a ver qué pasa. Este hombre no descansará hoy hasta dejar resuelto el asunto. Claro, Boaz se sentía responsable de esta mujer. Según parece, era una mujer muy joven, dice que era bastante joven para él y él necesitaba de manera moral, rohaní, espiritual, se sentía en obligación de ayudar y de amparar a esta chica. Vamos a leer el último capítulo 4. Dice, más tarde Boaz fue a sentarse a la entrada del pueblo. Boaz definitivamente era un hombre muy respetado y vio en Ruth una verdadera hija de Yahweh, mujer virtuosa, a pesar de no ser yahudí, se portaba como tal. El verso 18 dice, le dice Noemí a Ruth, ahora espero, hija mía, a ver qué pasa. Este hombre no descansará hasta resolver el asunto. Entonces las palabras de Ruth le dieron a Ruth mucho shalom. Las palabras de Ruth le dieron a Noemí shalom y las de Noemí le dieron a Ruth shalom. Entonces le dijo, descansa en el Abba. Él todo lo tiene bajo control. Eso nos dice Yahweh hoy a nosotros. Descansemos en el Abba, que Yahweh todo lo tiene bajo control. Vamos a leer, entonces seguimos leyendo el capítulo 4. Oye, le dijo Boaz, ven acá y siéntate. El pariente fue y se sentó, porque ya se sentó el hombre en un lugar donde se reúne la gente. En aquel momento pasaba por allí el pariente de Boaz, entonces le dijo, venga, siéntese aquí. Enseguida Boaz llamó a 10 ancianos del pueblo y también le pidió que se sentaran con él cuando ellos se sentaran con Boaz y le dijo a su pariente, mire muchacho, Noemí, que ha venido de Moab, está decidida a vender el terreno que le perteneció a nuestro pariente Elimelech, o sea, el esposo de Noemí. Quiero que lo sepas para que si te interesa comprarlo, lo hagas ahora delante de estos testigos y de los ancianos del pueblo. Como tú eres el pariente más cercano de Elimelech, tienes el derecho de comprar su tierra. Pero si tú no lo compras, házmelo saber, pues después de ti, yo soy quien tiene ese derecho. El pariente le contestó, pues sí, yo lo compro. Entonces Boaz le hizo esta aclaración. Ten en cuenta que si compras el terreno de Noemí, tienes también obligadamente que casarte con Ruth, la viuda moabita, para que la propiedad siga en nombre del difunto. Al oír esto, el pariente contestó, ay, en ese caso no puedo hacer eso, hermano. Hacer la compra, no, porque podría perjudicar mi herencia. Pero si tú quieres comprarla, hágalo, yo te cedo mis derechos de compra. Ese era el orden de lo que ellos debían hacer. En aquel tiempo había en Israel una costumbre cuando uno cedía al otro el derecho de pertenecer, cuando se cerraba el contrato de compra y venta, el que cedía o vendía se quitaba una de las sandalias y se la daba al otro. ¿De acuerdo? Pues con estas costumbres, el pariente de Boaz se quitó las sandalias y se la dio a Boaz y le dijo, cómprala tú. Entonces Boaz dijo a los ancianos que estaban allí, todos ustedes son mis testigos que le compro yo a Noemí las propiedades de Elimelech. Que Elión y Malión también son testigos que tomo por esposa a Ruth, la viuda moabita, para que la propiedad se mantenga a nombre de Malón, su difunto esposo. Así no borrará el nombre de Malón de entre los suyos, ni será olvidado de este pueblo. Hoy son ustedes testigos. Los ancianos y todos los presentes contestaron, sí lo somos. Y el Adón Yahweh haga que la mujer que va a entrar en tu casa sea como Raquel y Lea, de quienes descendemos todos los israelitas. Y tú sé un hombre ilustre en Éfrata, un hombre notable en Belén. Que el Adón Yahweh te dé muchos hijos de esta mujer, que tengas una familia numerosa como la tuvo Fares, el hijo de Tamar y de Yahudá. Así fue como Boaz se casó con Ruth y se unió con ella, y el Adón le permitió
quedar embarazada y tuvieran un hijo. Entonces las mujeres decían a Noemí: exaltado sea Yahweh, que te ha dado hoy un nieto para que cuide de ti. Yahweh permita que tu nieto sea bendecido en Israel. Él tendrá ánimo y te sostendrá en tu vejez, porque el hijo de tu nuera, la que tanto quiere, te vale para ti más que 7 hijos. Noemí tomó al niño en su regazo y se encargó de criarlo. Al verlo, las vecinas decían: le ha nacido un hijo a Noemí, y le pusieron por nombre Obed. Este fue el padre de Isaí y abuelo de David. Y como nosotros sabemos que de David viene la descendencia de Yahshua, entonces vemos también que Yahweh es bueno y que Yahweh le da a quien Él quiere darle y bendice a quien Él quiere bendecir. Yahweh es definitivamente bueno y para siempre es su infinita bondad. Aleluya. Qué historia tan linda. Nos da a entender de una manera hermosa cómo cuando Yahweh tiene el propósito con una persona, no importa quién sea, no importa de dónde venga, no importa qué haya hecho, no importa qué tan hondo haya caído, no importa las dificultades que esté pasando, el desierto que esté sucediendo, lo que esté viviendo en este momento, Yahweh es tu Redentor. Y si nosotros decimos: mi Redentor vive, el que nos redimió es Yahshua. Él fue el que pagó el precio por una esclava, el que fue esclavo del pecado, el que fue esclavo del faraón o de cualquier cosa que haya sido su esclavitud. Nuestro Adón Yahshua es nuestra Yasha, nuestro libertador. Aleluya. Yahweh les bendiga y Yahweh nos bendiga.